hoy es: te sanaré y curaré tus heridas, dice el Señor. Salmos 147, versículos del 1 al 11. Dice la santa palabra del Señor: alabad al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Dios edifica a Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad al Señor con alabanzas, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén y amén. El libro de los Salmos, sabemos que son 150 salmos. Es una invitación que hacemos para que tengamos por buen hábito leer un salmo, mínimamente un salmo en el día. Ir leyéndolo, meditando e ir avanzando hasta cumplir los 150 salmos. Seguro cuando regresemos al primero vamos a encontrar nuevas cosas allí que en la lectura inicial no habíamos visto, no habíamos entendido. Pero por la presencia del Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, siempre encontramos cosas nuevas. Los salmos son alabanzas. Algunos escritos o manuscritos de los judíos los llaman el libro de las alabanzas. Y tiene mucho sentido porque es la manera en que está la Biblia, la Biblia describe más bien, es la manera en que la Biblia describe cómo debemos adorar, cómo debemos alabar, cómo debemos expresarle nuestra gratitud al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso y soberano Rey. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Los proverbios y los salmos hacen parte de los libros de sabiduría. Los proverbios, en su contexto general, nos enseñan a cómo debemos vivir nosotros en medio del lugar donde estemos, en medio de esta sociedad, cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos de tal forma que glorifiquemos a Dios por nuestras acciones. Los salmos, adicionalmente, los salmos nos enseñan cómo debemos orarle a Dios, cómo debemos dirigirnos a Dios. Allí encontramos ese respeto de los salmistas para dirigirse al Señor su Dios. Así lo debemos hacer nosotros, cómo debemos orarle y cómo debemos cantarle al Señor. Son alabanzas, efectivamente, para el Señor, expresadas por las criaturas que adoran a su Creador. Es muy importante. ¿Y por qué decimos que son las criaturas que adoran a su Creador? Porque lo que tristemente ha sucedido con la humanidad a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, en todos los tiempos y edades más bien, que el hombre ha buscado dioses para adorar, pero no solo ha buscado, sino que ha pretendido hacer dioses conforme a sus caprichos, conforme a sus propios criterios en su naturaleza caída en la que todos estamos o estábamos hasta el momento que Cristo Jesús nos rescató. Pero en términos generales, en la naturaleza caída del ser humano ha buscado hacer dioses, formarlos como Él ha querido y darle órdenes. Este Dios me sirve para esto es lo que tiene que hacer este Dios que acabo de crear. Y este otro Dios que también estoy formando es para que me cumpla estos y otros deseos
conforme a lo que yo quiero que Él haga por mí. Y lo que vemos que el creador de esos ídolos se postra ante eso creado, lo cual es una abominación completa delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios y los salmos nos enseñan que nosotros somos creación de Dios y nosotros como criaturas de Dios nos postramos delante de nuestro creador. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios siempre ha repugnado la idolatría, porque es mirar no hacia el cielo, sino mirar hacia la tierra y a ver qué adoramos aquí en esta tierra, cuando el ser que debemos adorar, el ser supremo, grande, inigualable, nuestro Dios, está en las alturas y se ha manifestado por gracia y misericordia, ha venido a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, se hizo hombre. Entonces, repito, es la forma en que nosotros debemos adorar a nuestro Creador, mucho más nosotros los redimidos, porque toda la creación deberíamos todos juntos, unánimes, estar adorando a nuestro Dios por gratitud, reconociendo su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, esos atributos que solamente el Dios único y verdadero tiene, adorarlo por lo que Él es y por la misericordia que ha tenido de nosotros. Pero aún más los redimidos, los que comprendemos que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado de la muerte eterna, que Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y por eso mucho más nosotros debemos adorarlo, postrándonos delante de Él. Pero hay algo que es muy importante. A Dios se le adora de la forma que Él ha ordenado que le adoremos. Es decir, no podemos nosotros pretender adorar a Dios como nosotros queramos, de una manera desordenada, ni siquiera por nuestras emociones o sentimientos. No, es a la manera que Dios lo ha dejado escrito. Porque estas personas inspiradas por el Espíritu Santo que escribieron los salmos, ellos nos están mostrando lo que el Espíritu de Dios en su momento a ellos les mostró. Es decir, el Espíritu de Dios a nosotros también nos muestra a través de la lectura cómo debemos adorar a Dios. Repito, no es simplemente que alguien con el talento que tiene para la música escribe una canción y dice, esta canción yo se la dedico a Dios. De hecho, algunas iglesias cristianas solamente cantan en sus reuniones semanales o cada vez que como congregación se reúnan, solamente cantan, tienen un himnario basado en la Biblia, solamente en los salmos y aquellas canciones que estén inspiradas por la misma palabra de Dios. Es decir, la persona que hizo la canción tomó de la Biblia la letra para ya ponerle música. Y esto es lo que ellos llaman himnarios. Me parece algo bien, son iglesias un poco más conservadoras, porque algunas muy liberales ya le han puesto a la música allí en las iglesias hasta reggaetón y le han puesto rock, esa música pesada y otra gran cantidad de músicas del mundo, solo con la intención de decir es que nosotros queremos a través de la música atraer muchos jóvenes, pero es que no es, como dice Pablo en la carta a los Corintios, no es con las estrategias humanas, sino con la palabra y el poder de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar la Biblia, no a seducir con nuestras estrategias a personas para que se reúnan con nosotros. Porque sí, van a venir muchas personas, se van a reunir con nosotros, pero a escuchar música del mundo, o a que contemos aquí historias, chistes y no sé qué más cosas, y para que nos aplaudamos unos a otros. Pero resulta que es la palabra de Dios el centro de nuestras vidas. Y por eso la importancia de leer la Biblia y guardarla, ponerla por obra. Entonces el Salmo 147 nos enseña, empieza diciendo, alabad al Señor
Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Qué maravilloso es cantarle al Señor. Qué maravilloso es entregarle nuestra vida al Dios Todopoderoso, al Dios y Rey de la Gloria. El mismo Señor, el Dios Todopoderoso, es el que nos ha instruido cómo debemos adorarle, cómo debemos exaltarle, cómo debemos venir delante de Él. Es bueno cantarle salmos al Señor. Es bueno decirle a nuestro Dios, gracias, gracias, pero desde el entendimiento, gracias, pero desde ese reconocimiento que tenemos de que Él ha obrado en nosotros. Cantar con alabanzas a nuestro Dios es cantarle con un corazón entendido. No es, repito, no es simplemente una canción, no es simplemente una melodía que suena maravillosamente según nuestros oídos, sino que quien le está cantando al Señor, quien le está dedicando desde su corazón esas frases, esas palabras, esas expresiones basadas en la Biblia, le reconoce a Él como el único Dios verdadero. Y por eso dice, porque agradable y apropiada es la alabanza. Qué maravillosa es la santa palabra del Señor. Qué maravilloso es poder honrar al Señor con el entendimiento. Y recordemos que no hay alabanza para Dios, no hay adoración para Dios si no hay obediencia. Lo debemos de tener claro. Esto debe estar sembrado ya en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente, directamente a nuestros corazones, para que lo comprendiéramos, cuando le dijo a los israelitas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos pretender decirle al Señor cosas maravillosas, palabras rebuscadas, las mejores que encontremos, pero si no tenemos comprensión de su palabra, si no nos esforzamos en entenderla y obedecerla, no estamos haciendo nada delante de nuestro Dios. Así tengamos una multitud de personas cerca de nosotros que nos estén diciendo, esta persona como ora de bonito, como canta de bonito, como toca esas notas de agradable, como es de agradable esa forma de hacerlo. A Dios le interesan nuestros corazones porque Él lo conoce todo, porque Él lo sabe todo, Él sabe nuestras intenciones, Él sabe si tenemos verdaderamente una dedicación al servicio de Él o no. Debemos de separar ese entendimiento con lo que normalmente se maneja en el mundo. Me bastaría con poner un ejemplo del mundo secular, del mundo natural. ¿Qué es lo que sucede cuando hay estas campañas políticas? La gente va a estos eventos con la intención de que le vean allí, con la intención de que sean ellos contados entre los que apoyan uno u otro candidato. Pero el candidato no sabe si esa persona al final va a votar por él o no. Y muchos de los que están allí no saben realmente cuáles son las ideas de uno o de otro. Pero el Dios Todopoderoso, cuando volvemos a la Biblia, cuando volvemos a la iglesia cristiana, cuando volvemos a los servidores de Cristo, debemos de comprender siempre que estamos ¿para qué? Para honrar a Dios primero desde el corazón, con la obediencia. Dice el versículo 2, el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerán. El Señor es el que edifica nuestras vidas. El Señor es el que nos ha formado. El Señor es el que ha dejado todo allí para que nosotros le conozcamos. Nosotros somos grandemente bendecidos porque tenemos la completitud de la Biblia.
de Génesis a Apocalipsis, ¿no? 66 libros, tenemos todo lo necesario y completamente suficiente para que comprendamos cuál es su voluntad y lo sirvamos, le obedezcamos. Y Él, si nosotros nos entregamos a Él edifica nuestras vidas. Porque el contexto de Israel, en muchos, si no todos los pasajes, la gran mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, están allí mostrando a esa restauración de Israel. De hecho, hay profecías que faltan por cumplir cuando el Señor restaurará a Israel por completo. Cuando el Señor, como dice Jeremías 30, allí el Señor va a restaurar completamente y definitivamente y para siempre al pueblo de Israel, a un remanente de Israel. Pero nosotros como su iglesia tenemos el principio bíblico y es que es el Señor el que nos ha formado a nosotros y el que ha puesto en nosotros el don de la fe para que creamos en Él y a través de la fe podamos vivir para Él. A los desterrados de Israel recogerá, es lo que dice, está en futuro. Y decía un comentarista bíblico, ¿quiénes son los desterrados de este tiempo? Pueden ser los pobres, los marginados, pero también puede ser aquellos que han negado la palabra de Dios y han sido autodesterrados. Ellos mismos se han apartado de la presencia del Señor. O aquellos que por causa de una mala enseñanza bíblica están en camino extraviado, están lejos de la presencia del Señor. Pero es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que les permite, como a nosotros, venir juntos delante de Él. Por eso es tan importante conocerle a Él. Y por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia. Él sana las heridas. Él sana a los quebrantados. Él cura quita toda la aflicción. Y el versículo 3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Recordemos, el Señor Dios Todopoderoso, Él no desprecia un corazón quebrantado, corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Señor ama que nosotros le reconozcamos que Él es el único Dios y que nosotros sin Él somos nada, somos totalmente inservibles si no estamos delante de Él, si no tenemos su misericordia y su favor. Y aquellos quebrantados de corazón es los que ya definitivamente han dicho, Señor, si no eres tú quien me ayude, nadie me va a ayudar. Son aquellos que dicen, yo no quiero nada más del mundo, no quiero buscar a nadie más, solamente el Señor Dios que me creó, Él es el que puede ayudarme y quiero solamente que Él me ayude. Es decirle, Señor, estoy destrozado, estoy caído, estoy herido, levántame, ayúdame por favor. Y el Señor te sanará, el Señor curará tus heridas, como lo ha hecho con muchos de nosotros, porque el ser creyente, el cristiano no significa que no vamos a caer, que no vamos a tropezar, que no vamos a tener sufrimiento, que no vayan a haber enfermedades, que no vayan a haber heridas. Pero lo que nos muestra, lo que nos enseña la palabra es que en medio de tribulaciones, de dificultades, tenemos a un Dios todopoderoso que extiende su mano generosamente para rescatarnos, para ayudarnos. Y en Él debemos de poner toda nuestra esperanza. Que tengamos presente que el Señor sana a los quebrantados, así estemos sin salida. Sabemos que hay una que nunca se cierra, una puerta que es la del Señor. A Él debemos de llamar, a Él debemos de buscar. El Señor nos sana, venda nuestras heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Conocimiento individual y profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Y nuevamente, tomémoslo de forma personal. Claro, Dios conoce toda su creación. Y cuando pensamos que Dios conoce toda su creación, por causa de nuestra pequeñez decimos, pero entonces, ¿cuándo me irá a mirar a mí? ¿Cuándo me va a ver a mí? Lo que está diciendo es que Él conoce a todas las estrellas. Incluso, desde el original lo que significa es que Él le colocó el nombre a cada una de ellas. Es decir, el Señor a cada uno de nosotros nos dio un nombre y por Él nos conoce. Y Él conoce lo más profundo y lo más íntimo de usted como persona y de cada uno de nosotros como individuos, como personas delante del Señor. Individualmente el Señor nos conoce. Él nos formó. Él sabe lo que somos. Él sabe lo que tenemos. Él sabe lo que hacemos en el día a día. Y si tenemos un Dios tan grande y todopoderoso, que conoce lo más profundo de nuestro ser, ¿por qué no postrarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, yo te necesito? Yo necesito, por favor, mi Señor y Dios, que guíes, que gobiernes mi vida. Señor, tengo este mal hábito que no he podido dejar, pero tú que eres el Todopoderoso, Señor, y que conoces mis luchas, por favor, ayúdame a dejar este vicio, a dejar y expulsar de mí esta tentación. Ayúdame, Dios, a ser un buen cristiano según los criterios santos, los criterios bíblicos, porque Él nos conoce. Y hay algo que es muy importante. No tenemos que hacer fila, una fila interminable para llegar delante de Él. Si hoy mismo nos postramos, si hoy mismo doblamos nuestras rodillas y nuestra cerviz, Él hoy mismo nos está escuchando, inmediatamente nos está escuchando. Desde nuestra primera palabra Él la escucha. No necesitamos intermediarios o mediadores humanos. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Intercesor tenemos, claro que sí, al Espíritu de Dios. El mismo Dios es el que intercede por nosotros. Y ahora, a través de la obra de Jesucristo, cuando Él muere en la cruenta cruz del Calvario, el, el velo del templo se rasga del cielo a la tierra. Y esto significa que ya no hay división. Primero solamente podía ir un sacerdote que servía de intercesor por Él y por el pueblo que estaba afuera esperando. Pero ya tenemos acceso directo a nuestro Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Busquémosle, llamémosle a Él, porque Él es un Dios que nos conoce y que nos ama. Él nos amó primero. ¿Cómo no vivir y buscar y esforzar vivir delante de su presencia, postrarnos delante de Él? Grande es el Señor nuestro. Grande es. Es una afirmación. Recordemos que el que está hablando es un salmista, una persona llena del Espíritu Santo. Y esta persona llena del Espíritu Santo conoce a Dios. O sea, porque yo puedo decir, grande es el Señor nuestro Dios. Yo puedo decirlo de labios fácilmente. Pero si le estoy diciendo Señor y si le estoy reconociendo como Dios es porque me estoy sujetando a su voluntad. Es porque le reconozco como mi Señor, como mi amo, como mi dueño. Y estoy buscando obedecerle. Y allí, pongámonos en la situación de un esclavo delante de su amo. Lo reconoce como su amo, como su Señor. Y él le tiene, le conoce tan bien que él sabe que puede acercársele y decirle a su amo que necesita una ayuda. Lo estamos hablando en términos humanos, ahora miremoslo en términos espirituales delante de nuestro Dios. Si conocemos que Él es el único Dios verdadero que todo lo puede, es grande, grande con la G mayúscula de inmensa, grande es el Señor, ese Dios todopoderoso está allí y Él quiere ayudarnos. Él quiere que a través de ese reconocimiento nosotros nos acerquemos con toda la confianza de que Él nos va a escuchar. Es un Dios que tiene mucho poder, dice este versículo 5. Y cuando dice mucho poder, no es que ese mucho tenga un límite, sino que tiene un poder ilimitado. ¿Y qué puede haber en nuestras vidas, en nuestra pequeñez que Dios no pueda hacer? ¿Qué puede haber imposible para Dios? No hay nada.
Nunca lo ha habido ni jamás habrá nada imposible. Pero en nuestro círculo pequeñito, ¿qué podrá haber imposible para Dios si no lo hay eternamente, mucho menos en nuestra pequeñez? Busquemos a este Dios todopoderoso y podemos decir, es que yo cómo me acerco a Él, yo cómo le digo. El Dios es un Dios que tiene un entendimiento infinito, como es su poder, así es su sabiduría, infinitas. No hay forma de conocer cuál es su límite. Y por eso es tan importante que nosotros honremos al Señor, reconociendo su poder, reconociendo su soberanía, reconociendo su capacidad ilimitada. Siempre hemos dicho, sabemos que nuestro Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Aquí está. Aquí está escrito en este salmo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que siempre ha estado y siempre estará. Por eso decimos que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ese es nuestro Dios. Dice también un predicador, no tenemos un Dios pequeñito. Mire, cuando el ser humano hace un Dios, un, lo talla, lo forma, lo pinta y se postra delante de él, lo puede medir. ¿Cuál es la estatura de su Dios? Pero nuestro Dios es infinito, es inmedible, incalculable. Entonces, ¿por qué no buscarle a Él y solo a Él? Ese es nuestro Dios. El Dios que sana nuestras heridas, el Dios que nos guía, el Dios que nos da fuerzas, nuevas fuerzas cada mañana para que podamos hacer su voluntad. El Señor exalta a los humildes. Y esto es una característica del Señor, versículo 6. Dice el versículo 6. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Los humildes dónde están? Postrados en la tierra. Si llegamos delante del Señor es postrados como lo hacían los israelitas, rostro en tierra, para mostrar humillación delante de su Señor. Pues, ¿qué hace Dios con el que viene humillado? Con el que viene postrado. Lo levanta, lo exalta, le ayuda, lo aconseja, lo sana. Pero ¿qué hace con aquel altivo? Con aquel que no le reconoce como el Dios verdadero. Lo postra a tierra, lo humilla. El que se humilla será exaltado y aquel que esté enaltecido será humillado. Lo debemos tener claro, porque no podemos jamás venir delante de nuestro Dios como con una lista de las cosas que Dios tendría, ni siquiera que tiene, que tendría que hacer por nosotros. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Y todo lo hace por piedad y por misericordia que Él tiene por usted y que tiene por nosotros. No porque hayamos sido buenos, no porque hayamos sido o seamos mejores que las otras personas. Es por gracia, porque su favor ha llegado a nuestros corazones y hoy comprendemos esto con tal magnitud que queremos postrarnos y adorarle. A mayor entendimiento de la palabra, a mayor conocimiento de lo que es el Dios Todopoderoso, mayor y más rápida es la humillación que nosotros los creyentes tenemos. A partir del versículo 7, entonces vuelve y dice, cantad al Señor con alabanza. Pero ya este cantad está en medio de todo lo que ha descrito anteriormente, de ese entendimiento que se tiene del Dios Todopoderoso, de ese Señor que todo lo puede, que todo lo sabe. Él conoce todo. Cantad con arpa, cantad a nuestro Dios. Si nosotros conocemos al Señor, entonces tenemos todo para obedecerle.
Si nosotros le obedecemos a Dios, podemos decirle, te alabo, Dios de los cielos, porque por gracia y misericordia me has formado para ti. Y empezamos a exclamar oraciones y los que saben cantar, a cantar conforme a la Biblia, pero con un corazón entendido, que es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que no hace la religión. Es una y otra vez una repetición una de otra, pero no hay entendimiento y no hay conocimiento de la palabra de Dios ni siquiera en los que la predican, menos en los feligreses. Pero los cristianos debemos de tener ese conocimiento, ese acercamiento diario a la Biblia y basado en la Biblia, buscar honrar y glorificar a nuestro Dios. Miremos el poder de Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que clama. El poder de Dios allí. Poder de Dios. ¿Acaso el ser humano podría crear nubes? ¿Acaso el ser humano puede decir qué día puede llover y qué día no? ¿Acaso el ser humano puede darle órdenes y direcciones a los vientos? Es el Señor el que lo hace. Que una hierba crezca, que un árbol crezca y dé fruto para su alimento, para nuestro alimento. Es que todo viene de Dios. Todos fuimos hechos por Dios y fuimos creados para Dios. Él da a la bestia su mantenimiento, dice el versículo 9, y a los hijos de los cuervos que claman. Versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Este versículo es muy importante y qué bueno que lo podamos memorizar, pero si no, resaltémoslo allí en la Biblia. Escribámoslo de tal manera que lo podamos consultar cuantas veces lo podamos hacer. Dios no se deleita en la fuerza del caballo. Lo que está diciendo es, no es por obras, no es en lo que nosotros pretendamos darle a Dios desde nuestra fuerza humana. Él se complace en un corazón que quiere honrarle en obediencia. Recordemos lo que hemos leído en los Proverbios. El hombre prepara el caballo para la batalla. ¿Pero qué? Pero es el Señor el que da la victoria. No es el caballo, ni cómo lo preparemos, ni nuestra agilidad. Es el Señor el que nos da las victorias. Es el Señor el que nos da la vida, es el que nos da la sanación, es el Señor el que nos da el entendimiento, es el Señor el que nos dio el don de la fe, es el Señor el que nos dio la salvación. Y si le reconocemos, Él se goza. Si comprendemos todo lo que Él hace, entonces estamos viviendo para Dios, y es lo que dice el versículo 11. Se complace el Señor, se complace Dios en los que le temen. ¿Y qué es el temor de Dios? Recordemos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal. Dios aborrece el mal, la lengua mentirosa, el camino malo, la arrogancia y la altivez. Proverbios 8:13. Lo podemos repasar allí, para los que están tomando nota. Allí encontramos que nosotros realmente podemos honrar a Dios desde la obediencia. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es deshonrar su nombre por causa de nosotros vivir en el pecado. Si Él aborrece el pecado, nosotros debemos de luchar para aborrecer el pecado. Y principalmente nuestro propio pecado. Principalmente nuestra mala forma de vivir es lo que tenemos nosotros que quitar para vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero entonces,
Hoy tenemos como tema, te sanaré y curaré tus heridas, dice el Señor. Y esto es maravilloso. Habíamos hablado que en Jeremías 30:17 dice la palabra del Señor. Es una promesa para el pueblo de Israel y así lo debemos de tener. Pero también repito, el principio bíblico aplica para nosotros. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Esta es una profecía por cumplirse para Israel. Y Apocalipsis nos dice qué tiempos va a suceder esto. Pero repito, ese principio también es para nosotros. El Señor es el que nos da la sanidad, es el Señor el que cura nuestras heridas y lo dice Él. Por tanto, ¿a quién debemos buscar? Por tanto, ¿en quién debemos esperar? Por tanto, ¿a quién debemos clamar? Al Señor. Y esto excluye, porque ya tenemos una relación directa a cualquier persona que esté cerca de nosotros. Es al Señor y en el Señor en que debemos esperar respuestas. Él es el que todo lo ha hecho para nosotros. Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en el Salmo 147, versículo 3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor es el que puede sanarnos. ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su sufrimiento? ¿Cuál es su frustración? ¿Qué es aquello de lo que usted no ha podido salir o qué es aquello con lo que usted lucha tanto? Presénteselo al Señor. Él lo sabe todo y recuerde, Él lo puede todo. Espere en Él, confiado en Él. No busque más ayudas extras. No ponga la fe en ídolos. No ponga su confianza en lo que no es Dios y en quien no es Dios. Entréguele toda su vida, su corazón, su fe, su esperanza al Señor. Él es el que lo puede hacer. Y aunque las situaciones se pongan muy difíciles, confíe siempre en el Señor. El Salmos 27:10 dice aún que mi padre o mi madre me dejaren. Con todo el Señor me recogerá. Es una declaración de confianza. Es decir, aunque todo me esté saliendo al contrario, aunque todo esté distinto a como yo lo esperaría, yo sigo confiado en el Señor, sigo esperando en el Señor y Él es el que me sanará. Y esto aplica para todo. Dios es un Dios de imposibles. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede levantar cualquier familia. Él puede ayudar a cualquier joven que esté desviado en los vicios. Él puede reparar cualquier corazón quebrantado, destruido, dañado. Él puede cambiar cualquier síntoma, cualquier deseo que tenga una persona de no querer vivir más. Él puede hacerlo todo. Confiémosle todo al Señor. Confiémosle todo al Señor. Y recordemos que esta fe que el Señor nos ha dado, los apóstoles le decían, Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe. Pidámosle al Señor que nos aumente más la fe, más y más que nos dé más fe. Y aún cuando el Señor no nos haya respondido, porque Él puede tardar en respondernos. Recordemos que las peticiones que le hacemos al Señor pueden tener tres tipos de respuestas. Sí, y concedernos lo que pedimos inmediatamente. O nos puede decir no, porque eso puede hacernos daño y nos puede apartar de Él. O nos puede decir sí, pero todavía no, significando esto que debemos primero o debe ser formado en nosotros primero un carácter cristiano para que cuando recibamos la bendición no nos apartemos de Él, sino que comprendamos plenamente que solo por la misericordia del Señor tenemos vida. Pero lo importante es, cualquiera sea de los escenarios en las respuestas que el Señor nos dé, siempre vamos a esperar en Él quienes nosotros los creyentes y no nos vamos a apartar de Él. Siempre vamos a buscar estar delante de Él con nuestro corazón contrito y humillado, nuestras rodillas dobladas delante de Él, clamándole por lo que sea que necesitemos clamarle. Pero principalmente
para que nuestra fe crezca y nuestra esperanza crezca en Cristo Jesús. Por eso te sanaré y curaré tus heridas, dice el Señor. Amén y amén.